Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, y Jesús lo constituye fundamento de su iglesia. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Es palabra del Señor. ¿Quién dicen que soy yo? La gran pregunta de Jesús a sus apóstoles después de 2 años de instrucciones. ¿Quién dicen que soy yo? Esta misma pregunta podría hacerla la Iglesia a nosotros y al mundo de hoy, y de alguna manera siempre la hacen. ¿Quién dicen que soy yo? Es decir, ¿qué dice la gente que es la Iglesia? Y cuando digo Iglesia, entiendan que no me refiero al edificio. Uno le llama a la iglesia, al templo se lo suele llamar iglesia, pero iglesia significa reunión, asamblea, congregación de los hijos de Dios que tiene una organización especial, lo que llamamos la iglesia católica. Y el edificio, el origen de la palabra iglesia para denominar el edificio es porque es la casa de la iglesia. El templo, las paredes, el techo, esto material, es la casa de la iglesia. Y de ahí pasó a tomar el nombre de iglesia. Pero en realidad es la casa de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Entonces esa pregunta, la repito, que hizo Jesús, que es clave. ¿Quién dice la gente que soy yo? La iglesia podría decirnos, y de hecho, a cada uno de alguna manera le pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y bueno, uno escucha muchas opiniones sobre la iglesia. Es muy frecuente hoy decir que la iglesia es una organización de poder. Una organización de poder. Explicar o llamar así a la iglesia es no entenderla, es distorsionarla. Una cosa es el poder, que tiene poder político, económico, y lo usa mal, porque el poder se puede usar bien o mal, o el poder militar, o el poder de los medios. Y otra cosa es tener autoridad
autoridad moral. Otros dicen que es una superorganización económica, una especie de multinacional, super multinacional, pero tiene escondido su dinero por todo el mundo. Avísenle al Papa, avísenle a los obispos y avísenme a mí si tiene tanto dinero, porque nos ahorraríamos mucho trabajo y nos ahorraríamos muchos problemas. Otra mentira más. Bueno, y hay otros que dicen una organización ideológica, etcétera. Bueno, ¿qué es la Iglesia? Miren lo que respondió Pedro: el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mesías en griego es Cristo, lo mismo. O sea, significa el que prometió Dios desde el comienzo de la humanidad que iba a venir a rescatar la humanidad espiritualmente, humanamente. ¿Por qué es la Iglesia? No es fácil entender la Iglesia porque no es una organización como las demás organizaciones, instituciones humanas que nosotros conocemos. Y a veces nos corren, se puede decir, con la vaina. A veces nos critica y no sabemos cómo defender. La Iglesia no es un país, porque está en todo el mundo y está en todos los países, no es un país más. La Iglesia no es una especie de Cruz Roja internacional. La Iglesia no es una mutual. La Iglesia no es un partido político. La Iglesia no es una corriente ideológica, como hay otras, etcétera, etcétera. ¿Qué es la Iglesia entonces? Ante todo es un invento de Jesús. Ningún ser humano hubiera inventado una institución, una organización de esta manera. A ninguno se le hubiera ocurrido. O si lo hubiera inventado, lo hubiera hecho un poquito menos complicada. ¿A qué me refiero? Y en moral no hubiera puesto los 10 mandamientos, le hubiera sacado 4 o 5, como hacen los musulmanes. ¿Qué es la religión musulmana? Está tomado parte de las religiones antiguas árabes, de antes de Cristo, parte de la judía y parte de la católica. Pero le quitó todo lo que es complicado de practicar y entender. Para los musulmanes no hay preceptos morales. Uno adhiere, Alá es Dios, Mahoma es su profeta. Eso es todo el credo de ellos. ¿Para qué vamos a complicarlo con la Santísima Trinidad? ¿Cómo es eso? 3 y 1. ¿Cómo vamos a complicar con la encarnación de Cristo? ¿Cómo es eso? Que es Dios y que es hombre. Todas las complicaciones Mahoma las sacó. Y de los mandamientos, los musulmanes a lo que quieren, Alá es Dios, Mahoma es su profeta, hay que rezar 5 veces al día, mirando a la Meca, algunos lo hacen, y otros preceptos más, pero la vida privada, la vida moral, la vida económica, la vida familiar, todo eso es libertad total, Ese es el Islam, esos son los musulmanes. Y es un fanatismo religioso terrible. Bueno, es otro tema. Si lo hubiéramos inventado nosotros, la Iglesia, lo hubiéramos hecho más sencillita. Más sencillita me refiero, le hubiéramos sacado los mandamientos más difíciles, le hubiéramos sacado los artículos del credo más difíciles, los reduciríamos, y más o menos, chicos, cada uno hace lo que quiere en esto, y mientras más rebajemos, más convocamos. Pero bueno, menos mal que le hizo Cristo, porque le hizo a la medida de la necesidad nuestra. Es una institución ante todo inventada por Cristo. No es fundada por un ser humano, ni por los apóstoles, ni por San Pedro, ni los 12 juntos, ni la Santísima Virgen, ni ningún Estado antiguo, etc. No viene de los hombres. En segundo lugar, la Iglesia no solamente está inventada, creada, instituida, como quieran llamarla, por Cristo, sino que tiene otra cosa muy particular, requete particular, y es que Él está presente. Como diciendo, no les tengo confianza, si los dejo solos ustedes desaparecen en poco tiempo. Y sí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Acá en este pequeño texto está explicado lo que podemos llamar el misterio de la Iglesia.
¿A qué me refiero? Que es una institución humana y divina. ¿Qué cosas humanas y divinas tiene? Bueno, muchas. Los 7 sacramentos, la misa. ¿Quién la celebra? Bueno, la celebro yo, el Padre Ramiro, pero estrictamente la misa vale y yo puedo consagrar porque soy un instrumento de Cristo. Cuando digo esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, no es que yo tenga poderes, energías o ondas, no sé cuánto, como se dice hoy, todo eso que no existe. Tengo poderes mentales, etcétera, que transformo, eso, nada. Ocurre un milagro que no vemos, pero porque está Jesucristo detrás. Yo puedo ser mejor, peor, no interesa. La misa siempre es la misma y vale lo mismo. Ahí viene Jesús. Hay un padre confesando. No sé si es mejor o peor que los que están confesándose con él. Probablemente sea peor. No sé quién es. Bueno, pero no interesa. No interesa. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, no dice el Padre, lo dice Cristo. Entonces tiene el mismo poder, cualquier sacerdote, de perdonar. ¿Y eso por qué? Porque Cristo está respaldando. A quien ustedes perdonen los pecados, les serán, sopló sobre ellos. Yo les doy el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Le dijo Jesús a los apóstoles. Sopló sobre ellos significa, ese soplo significa recibir el Espíritu Santo, les dice. O sea, no es que ustedes hayan hecho un curso especial para esto, o tengan capacidad especial para esto, o hayan estudiado, no. Les sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Por ese poder de Dios, el sacerdote dice, yo te absuelvo. Por ese poder de Dios, de Cristo, el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre. Por el poder de Cristo uno dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién celebra la misa? Cristo a través del sacerdote. ¿Quién perdona los pecados? Cristo a través del sacerdote. Y bueno, por eso es una institución muy especial, divina y humana a la vez. Fíjense qué invento tan particular. Por eso si la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, es santa, no es porque seamos santos todos los miembros, del Papa hasta todos los laicos, sino porque está Cristo detrás de ella, es la garantía de que la Iglesia tiene una presencia y una protección especial. Bueno, y vamos al Papa, porque es el tema más conflictivo. Ustedes escucharán más que nosotros las críticas al Papa. Hoy este Papa, la prensa tiene una onda favorable. Mañana va a ser al revés, estoy seguro. Pero es independiente de eso el papado. Me refiero a qué? A que el Papa tiene la garantía también de Jesucristo, porque la Iglesia es una organización, y siempre donde hay un grupo humano tiene que haber un orden, una cabeza. Hasta en una cancha de fútbol hay un capitán y hay un referee. Hagan un partido sin referee y sin capitán, van a ver el lío que se arma. En una familia hay una autoridad, en una empresa hay una autoridad, en una sociedad. Entonces, en esta sociedad religiosa, humana y divina, tiene que haber una autoridad. Y esa es Pedro. Ese es Pedro. Esto que le dice Jesús a Pedro, fíjense, se lo está diciendo a toda la Iglesia de todos los tiempos. ¿Qué le dice a Pedro? Fíjense. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Siempre Pedro toma la palabra, era líder natural. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una definición perfecta de Cristo, perfecta de Cristo. Entonces Jesús le dice, fíjense, le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre de él. Así se llamaba la gente antes, no existía, pues como el nombre y el apellido. Simón es el nombre, hijo de Jonás es lo que equivalente a lo que hoy para nosotros es el apellido. Como diciendo, feliz de ti, ser humano, sos un ser humano, sos hijo de Jonás.
Porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre. O sea, esto no nació de tu conocimiento, su sabiduría, porque sos muy inteligente. Eso significa, no nació de vos, sino que mi Padre te lo sopló, digamos. O sea, tuviste este acierto en entenderme y decir quién soy, no por vos, por tus conocimientos y tus estudios. Por eso a propósito Jesús eligió unos pecadores, nunca habían estudiado nada, para que quede más claro que esta institución, que en pocos siglos iba espiritualmente a conquistar toda Europa. Miren con qué personaje empezó. Y Jesús se fue y los dejó solos. No le dejó ni escrito nada. Jesús no escribió nunca nada. Los evangelios empezaron a escribir mucho después, en el año 60, el primer evangelio, y Jesús en el año 30 se fue. Tú eres Pedro. La palabra Pedro la inventó Jesús. Hoy sí, es muy difundida la palabra Pedro. Porque Pedro no era un nombre de persona, es piedra. Pero no le dice tú eres una piedra pues sos muy duro. También tendría que, capaz que le quiso decir eso. Tú eres y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como diciendo, vos por lo que sos de vos mismo, sos Simón, hijo de Jonás, sos un ser humano como cualquier vecino. Pero así como mi Padre te sopló y supiste decir y explicar quién soy yo, que nadie le había acertado, exactamente como lo define Pedro, ahora le dice otra cosa. Tú eres Pedro, pero ¿quién hace de Simón, hijo de Jonás, o sea, un hijo de vecino, una piedra para edificar un edificio que va a durar miles de años? Porque llevamos 2000 y aquí estamos. ¿Quién va a ser de Simón, hijo de Jonás? Una piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién va a hacer eso? De nuevo, así como para confesar a Cristo necesitó una ayuda de Dios y se notó, y Jesús se lo hizo ver, para hacer piedra, sobre esta piedra yo te voy a hacer piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta no es la iglesia de Pedro, ni de Juan Pablo II, ni de Francisco, ni de Benedicto, es de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Presenta a la iglesia como un gran edificio. Y mientras más grande sea, necesita mejores cimientos. Eso es la iglesia. Y sigo. Y el poder de la muerte, aquí la traducción puede ser de distintas maneras. El poder del infierno, el poder del Hades, es la palabra original. Hades significa el lugar de la muerte eterna, el lugar, la casa del demonio, el infierno. Es el lugar de la muerte eterna. A eso se refiere Jesús. O sea, el mal más poderoso que hay, que existe, es el del demonio. El malo más grande, más poderoso que hay es el demonio. O sea, aún el malo más grande y todo el infierno junto, el poder del Hades, de todo el infierno junto, no la va a poder destruir. Ojo, el demonio es más fuerte que nosotros. Él es espíritu puro, nosotros tenemos cuerpo. Él es más inteligente. El demonio, de por sí, es más fuerte que nosotros. Y si es más débil es porque alguien lo frena. Y si a alguien le tiene odio al demonio, es a Cristo. Y si a alguien le tiene miedo al demonio, odio al demonio, es a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque le arrebata las almas. Es la institución que más odia en el mundo. Un club de fútbol, al demonio le preocupa poco, ¿se entiende? Una empresa le interesa menos, que gane más, que gane menos, que hagan... Pero a la iglesia le interesa más al demonio porque es la única capaz de pelearle, disputarle las almas. La institución que más odia al demonio es la iglesia, católica, apostólica, romana, la que funda Cristo. Y entonces, fíjense lo que le dice Jesús, mira, el poder del infierno entero no va a poder vencer, destruir el edificio que voy a construir sobre vos, sobre Pedro, un hijo de vecino, un hombre cualquiera. Mi iglesia, y el poder del mal no va a poder vencerla jamás. Esta es la promesa de Cristo
Pero no es la iglesia mientras vivió Pedro, que duró 30 años Pedro, lo crucificaron enseguida. Se refiere a la iglesia de 2000 hasta el fin del mundo. Y por eso la promesa no es para Pedro, es para todos los sucesores de Pedro, llamados comúnmente papas. Papa significa padre de los padres. De ahí viene la palabra, es muy antigua, viene el año 300, ya se lo llamaba así, padre de los padres. Entonces aquí, bueno, este fue el primer papa, lo va a negar a Jesús. Pocos meses después, ahí aparece Simón, hijo de Jonás. Simón, Simón, Satanás te busca para zarandearte como el trigo, le dijo en la pasión, en la última cena. Y sí, el otro es inteligente, y si le pega a Pedro, a la cabeza le pega a todo el cuerpo también. Tú una vez convertido, confirma a tus hermanos, o sea, vos vas a ser la piedra, te vas a convertir, vas a ser la piedra. Ese es el misterio de la iglesia, que ya está claro en Pedro. Grandeza de Pedro, por la inspiración de Dios, cuando tiene que enseñarnos. Aquí está Pedro haciendo su primer catecismo, digamos, su primer sermón. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La fórmula es genial, dice todo ahí. Y acá está Pedro sosteniendo a la iglesia, la piedra. Por eso ese nombre nuevo significa una misión nueva, que no es porque va a ser un curso especial y le va a tener un título, sino porque Cristo lo va a respaldar. En otras palabras, Jesús está en su promesa, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, no estaré unos meses, yo estaré con vosotros. Cuando dijo esto faltaban meses para morir y subir al cielo. Está en su iglesia y está de muchas maneras. Está en los sacramentos, como yo les decía, y está en el Papa. ¿Qué significa? ¿Todos los papas son santos? No. Hay papas pecadores, hay papas santísimos, hay papas más o menos. Obviamente se trata de elegir el más capaz. Pero detrás de cualquier papa, y han habido papas en la historia malos. Malos en el sentido que no han sabido resolver las cosas, o se han ocupado desproporcionadamente a veces de construir iglesias, del arte, y han descuidado, no se han dado cuenta de que el mal se infiltraba en la iglesia. Ha pasado estudiando la historia, pero a pesar de todo, Jesús está por encima de todo cuidando a la iglesia. ¿Se acuerdan esa vez que Jesús se subió en una barquita, en un barquito, en un bote de Pedro, en el lago, y había tormenta, y Jesús dormía? Y se asustaron y gritaron y lo despertaron a Jesús. Pensaban que se hundía. Y Jesús los retó. Increpó las olas, se calmaron y los retó por su falta de fe. Como diciendo, si yo estoy en el barco, aunque esté durmiendo, pero en realidad no duermo. Como Dios no duerme. Dios no duerme en la iglesia. Es una figura de la iglesia. Podrán pasar épocas tormentosas. Miren, ya muchas veces en la historia, en concreto, miren, desde el siglo I, han intentado o han anunciado la desaparición de la Iglesia Católica. Han intentado. Fue famoso, no es el tiempo ahora de explicarlo, pero todo, porque no tenemos el tiempo suficiente, pero un famoso emperador romano, estoy hablando del año 300 y algo, se propuso emperador del Imperio Romano, que era gigantesco, la iglesia crecía. Yo voy a exterminar la iglesia. Y puso toda la fuerza del imperio para eso. En una batalla contra los persas, un flechazo, estaba el emperador, un flechazo, y se dio cuenta que moría. Y dijo estas palabras, pasaron a la historia, año 300 y pico, 330, 40. Venciste, Galileo. Famosa la frase, como diciendo, me la ganaste, Jesús. Galileo, Jesús. Venciste, Galileo. Yo con un imperio entero, contra un puñado de cristianos, en esa época había poquitos cristianos en el mundo. Venciste, Galileo, le dijo. Bueno, y así muchas veces, muchos han profetizado
El papá de Borges, nuestro escritor, que era ateo, lo formó así a su hijo, el escritor, le mostró un día a un policía y un sacerdote. Y le dice, yo no lo voy a ver, pero cuando vos crezcas, él era chiquito, estos dos personajes no van a existir más en la sociedad. Se murió el papá de Borges, se murió el hijo, y acá está la iglesia, ¿entienden? Muchos han anunciado la desaparición de la iglesia. Y aparece o reaparece como un corcho. Ustedes hundan un corcho, suéltenlo, se va para arriba. Entonces esto no se explica porque el Vaticano tenga tesoros, que no los tiene, porque haya poder político y maneje los hilos ocultos de todo el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, los musulmanes, los europeos. No, ni poder económico, ni político, ni militar, ni nada. La fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia es la presencia de Cristo. La única explicación. Qué consuelo para nosotros saberlo. Tenemos que ser muy realistas. La iglesia es humana y divina. Como humana pueden haber pecados. En el Papa, en los obispos, en las monjas, en los sacerdotes, en los laicos, en la familia cristiana, en los grandes, en los niños, en todo. Hace poco una persona no católica me decía, ¿pero los curas se confiesan? Y sí. ¿Y el obispo? Sí, tiene que confesarse más todavía. Y el Papa más tiene que confesarse que nosotros, pues tiene responsabilidad más grande. Un error mío no es lo mismo que un error de un Papa. Y sí, esa es la realidad de la Iglesia. Cuando decimos que la Iglesia es santa, decimos eso, tiene capacidad de hacernos buenos, tiene capacidad de hacernos santos, tiene capacidad, y la única institución que existe en la historia, que existe en el mundo y que va a existir, capaz de hacernos buenos, de transformar una persona, una familia, una nación. Y les dejo esta reflexión para cada uno de ustedes y para nuestra patria, la única que puede restaurar las miserias, las heridas personales y de nuestra patria es la Iglesia de Cristo. No por nosotros, sino porque tenemos que mirar todos al que está presente y es el único que es capaz de darnos la vida. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios,